Hola Fer, ¿cómo andás? Hola, buenas noches, Ayan. ¿Qué tal? Bienvenido a la audiencia. ¿Cómo están? Todo bien por acá, con frío, pero bueno, contenta que es viernes. Ya estamos llegando al fin de semana y 25 para comer un locrito el domingo. Tal cual. Vamos a estar hablando de la herida del rechazo. En el podcast pasado estuvimos conversando un poco, ¿no, Fer? Y a quienes nos estuvieron viendo, de lo importante del autoconocimiento, lo importante de mirar para adentro y lo interesante de revisar nuestras heridas emocionales, ¿no? Que son originadas en nuestra primera infancia, que son originadas en nuestro círculo familiar más cercano y que lamentablemente si no estamos conscientes de esas heridas y de cómo nos interpelan, de cómo hacen presencia hoy en nuestro ser adulto, empiezan a justamente condicionar el tipo de pareja que elegimos, las conductas que tenemos. Entonces, bueno, hoy vamos a estar abordando una de esas heridas que en mi experiencia, en mis trabajos con gente, es una de las más comunes, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué pasa con esta herida y cómo influye en nuestro ser adulto hoy? Ah, excelente. ¿Y cómo se origina la herida del rechazo en la infancia, Saya? Mira, la herida del rechazo es una herida que está bastante presente, ¿no? En hoy en los adultos y la gran pregunta es, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué es lo que pasa o cómo se origina, de dónde sale y surge de nuestra primera infancia? Generalmente aparece esta herida en los primeros años de vida. eh, Y hay autores, ¿no?, que traen que esta herida puede ser originada muchas veces hasta en el periodo de gestación, ¿no? Que dice, bueno, qué loco, como una herida puede estar latente antes de yo estar, digamos, en este mundo. Y aparece con una percepción, ¿no? Cuando somos chicos, que no somos deseados, aceptados, bienvenidos, pero sobre todo tiene como un fuerte componente cuando sentimos que no somos aceptados tal y cual y somos, ¿no? Entonces, ahí lo que buscamos es, al ser seres sociales, necesito, es hasta algo primario, necesito que la gente con la que yo me vinculo y la gente que es mi vínculo más cercano me acepte. Y esto, Fer, no tiene que ver con un maltrato tangible, a veces sí, pero sacando esos maltratos tangibles muchas veces tiene que ver con señales sutiles de no aceptación, con indiferencia emocional, hasta con una ausencia de contacto afectivo. Es decir, es como no soy parte, ¿sí? No me miran. Hay un tema de invisibilidad y tiene que ver muchas veces con una crítica fuerte, ¿no? De quienes nos criaron. Y los autores traen esto, Fer, y me gustaría que la audiencia empiece como a reflexionar y ver, decir, bueno, si la herida de rechazo aparece en mi primera infancia, al no ser aceptado por como era, o al no cumplir las expectativas, eh, son percepciones, ¿sí? Y que es muy, muy, muy común que se desarrolle con personas o con el progenitor de nuestro mismo género, ¿no? De nuestro mismo sexo. Entonces es importante, no sé, yo fui criada por mamá y por papá y yo hoy tengo la herida de rechazo y digo, bueno, ¿dónde se originó? Se originó con mamá, ¿no? No se originó con papá. A vos, Fer, esto, ¿no? Que te resuena en algo de decir, bueno, estuviste criado por mamá y por papá y con quién sientes que se originó esta herida o estuvo más latente. Mira, bueno, la autoridad en mi casa era mi padre, pero no estaba mucho tiempo él en casa y delegaba todo a mi madre, ¿no? Ok, De decir, Virginia, que es mi mamá, puede hacer lo que quiera y yo le doy respaldo para que haga lo que quiera. Entonces, ok, por ahí ese resentimiento por ahí surgió con mamá, más que, pero era todo avalado por mi padre, ¿no? Y mi padre siempre apoyando a mi madre en las decisiones que ella tomaba, ok, ya sea justo o injusto. El castigo muchas veces, la mayoría de las veces era justo, ok. muy, muy poquitas veces era injusto, ¿no? Ok. O sea, tenés como una experiencia, digamos, si hoy reconoces esta herida de rechazo, la tenés más asociada a mamá, aunque indirectamente la autoridad era tu padre, ¿no? O sea, en algún punto la ves más latente.
Tal cual, a mi padre yo lo idealizaba, mucho respeto, ¿no? Toda la historia, y mi parte no estaba mucho tiempo conmigo. Claro. Y con mi madre estábamos todo el Okay. tiempo, eran discusiones, todas esas cosas, y creo que viene más por ahí, pero obviamente puede ser que más adelante en el tiempo, quizás sí, que empecé a pasar más tiempo con mi viejo, ya no lo idealizaba tanto, había como Okay. ciertos roces y todas esas cosas, ¿no? Total. ¿Sabes qué me parece interesante, ¿no? De empezar a desconstruir, porque obviamente, em, nada, hoy las familias son súper amplias y hay una diversidad del concepto de lo que es la familia, y siempre hablamos mamá y papá, ¿no? Entonces que muchas de las heridas se originan con, digamos, nuestra figura parental del mismo género, y yo me preguntaba, ¿no? Decir, bueno, ¿y si fui criado solo por mamá o fui criado solo por papá? O hoy por hoy, ¿no? Que existen familias eh, de dos madres, dos padres, cómo se origina, ¿no? La herida. Y esto es interesante, ¿no? Que la herida del rechazo, generalmente nosotros buscamos aceptación por quienes nosotros en nuestra primera infancia le damos más autoridad, ¿no? Como ese referente, esa persona a la que nosotros idealizamos, al no ser aceptado por esa persona tiene más autoridad o nosotros le damos más autoridad, ahí es donde se origina. Y tiene que ver esto, ¿no? Con la percepción de no ser aceptado. Y es el gran miedo que tiene hoy o que tenemos hoy quienes atravesamos la herida del rechazo. Nuestro miedo es a que no nos acepten, ¿no? Y ahí la pregunta es, pasamos la vida en búsqueda de aceptación en el afuera, entendiendo que cuando buscamos esa aceptación en el afuera, muchas veces rechazamos partes nuestras, ¿no? Entonces, ahí se hace como un círculo, es decir, no quiero que el otro me rechace, es decir, por contraposición, que me acepte. ¿Cuántas veces nosotros vivimos el autorrechazo en esa búsqueda de aceptación en el afuera? Entonces, el ciclo termina en lo mismo, ¿no? En el rechazo. Bueno, el otro no me rechazó, pero ¿a costa de qué? A costa muchas veces de rechazar nosotros lo que queremos, lo que sentimos, nuestras necesidades, las ponemos como en un segundo plano en pos de el otro me acepta. El resultado es me rechazo yo también, ¿no? Entonces ahí es interesante que podamos como empezar a ver y decir, terminamos muchas veces en el mismo lugar, ¿no? Cuando tenemos esta herida de rechazo que viene marcada por la primera infancia y que obviamente nos empieza a marcar si no la vemos y si no la trabajamos y si no tenemos este autoconocimiento, nos empieza a marcar en nuestros vínculos de adulto. Así es, tal cual. ¿Y qué tipo de experiencias suelen dar esta sensación de no ser deseado o Mira, ser rechazado? o sea, me imagino que te refieres, ¿no? O sea, decir, bueno, qué cosas dan lugar, ¿no? A esta sensación de rechazo. Por ejemplo, Es, Sasha, por sí, a ver, ejemplo, eh, tu padre te agarra y te dice, no sos como tu hermana, mira, tu hermana Roy se sacó 10 en toda la materia, vos sos un 6 y como que estás rechazando, ¿no es cierto? Por ahí vos le pusiste fuerza y bueno, llegaste a un 6. O vos le decís, papá, vamos a jugar al fútbol afuera, no, mira, estoy escuchando el partido, no me joda, cuando termine el partido, recién ahí voy a ver si quiero jugar con vos. Vamos a ponerle que, ¿cómo empieza a crecer un niño así con ese rechazo, ¿no es cierto? ¿Qué empieza a desarrollar? está buena la pregunta, Fer, porque es decir, bueno, cuál es quizás como de una manera simple cuáles son esos orígenes, ¿no? De decir no soy aceptado o no soy digno de ser amado. Son como las dos creencias más fuertes que tenemos cuando tenemos la herida del rechazo, y esto que traes es como súper interesante, ¿no? Somos seres sociales y naturalmente nos comparamos. Y naturalmente nos comparamos porque vivimos de chiquitos las comparaciones, ¿no? Esta comparación constante, lo que vos traes entre hermanos, entre compañeros, entre pares, eh, en un proceso de desvalorización, ¿no? Porque me pueden comparar y yo sentirme por encima de, o me pueden comparar y sentirme a la par de, ¿no? Cuando me comparan y yo quedo por debajo de ese estándar de comparación, ahí es cuando empieza a surgir más fuertemente esta herida del rechazo, ¿no? Es decir, me comparan con mi hermana, me comparan con mis compañeros del colegio, como si yo no estuviese cumpliendo con un estándar, con un ideal, porque me puedo comparar con alguien y yo estar por encima. Entonces, ahí no se genera la herida de rechazo, porque en algún punto
se generan otras cosas, ¿no? Se genera un patrón de superioridad, se genera otra cosa, pero la comparación es innata. Y creo que si la audiencia nos está escuchando es empezar a preguntar, ¿mis padres me comparaban? Y probablemente sí. Y no estuvieron mal sus padres, ni los míos, ni los tuyos, Fer. Es como, es algo que está como muy intrínseco en los seres humanos de mirar al costado y ver qué hace el otro. El tema es cuando esa comparación me deja a mí por debajo o con la sensación de no soy suficiente o no encajo. También, ¿no, Fer? Estas diferencias había quizás rechazo por diferencias físicas, de temperamento. Mirá a tu hermana como no llora, mirá a tu hermano cómo se comporta, mirá a tu hermano lo bueno que es. Muchas veces también está asociado el rechazo a cuántas veces nos sentimos nosotros, y ahí nos hacemos cargo de algunas cosas que nos ridiculizaron, o espacios donde nos sentimos no valorados por nuestras emociones, por nuestras ideas, ¿no? Entonces, esto es interesante, ¿no? ¿Por qué fui valorado? ¿Sí? O sea, ¿por qué fui aceptado? ¿Por qué sí sentía que era digno de? Esas son las preguntas que nos tenemos que empezar a hacer. Y seguramente cuando nos vamos a la otra parte, ¿no, Feri? ¿Por qué fui rechazado? ¿Por qué no fui aceptado? ¿Por qué no fui suficiente? ¿Por qué sentía que no encajaba? Tiene que ver con algo muy, muy sencillo y muy complejo de descubrir, que eran las expectativas de nuestros padres. Eso tenía que ver con nosotros. Lo que pasa es que nosotros somos la consecuencia y quienes tomamos, digamos, ese proceso, ¿no? Entonces, si mis padres tenían unas expectativas determinadas y si yo no las cumplí, había como una ecuación matemática. Si yo no cumplo, no soy aceptado. Entonces, empezamos en un círculo de decir, bueno, tengo que cumplir con esas expectativas, tengo que encajar. También pasa cuando tenemos esto que traías, ¿no, Fer? Que hay una diferencia con la herida del abandono, pero cuando hay una sensación de padres que emocionalmente están ausentes. Pueden estar, digamos, en presencia física, pero que hay como una ausencia, una falta de conexión, y frente a ese espacio de desconexión vuelve, ¿no? ¿Qué partes de ese niño o qué partes o qué aspectos de mi personalidad fueron una y otra vez rechazados? Insisto con esto, por no cumplir con ciertas expectativas. Mira qué interesante. Y por ejemplo, Saya, ¿qué diferencia hay? Recién nombraste, ¿no es cierto?, la herida del abandono. ¿Y qué diferencia hay con la del rechazo? Mira, son autores y por experiencia propia es interesante ver cómo de estas 5 heridas, la mayoría de las personas tenemos 4. Esto lo mencionamos un poco en el podcast anterior de autoconocimiento, de lo importante, y que una herida no está desligada de la otra, ¿no? Siempre tienen como cierta relación, la de traición, la injusticia, humillación, abandono y rechazo. Y el abandono y rechazo en algún punto van un poco de la mano, ¿no? Si sentí rechazo, como consecuencia muchas veces sentí que fui abandonado. Ahora, como si pudiésemos enmarcar, creo yo, Fer, entre una diferencia fundamental entre el rechazo y el abandono, el rechazo tiene que ver con una percepción, como hablábamos hace un ratito, de no ser aceptado, no ser válido por quien soy, por mis emociones, y hasta a veces cuando la herida es mucho más profunda, porque podemos hablar también un poco de la profundidad de la herida. Cuando la herida es mucho más profunda, hasta hay una sensación de no debería existir. Yo no debería existir. El abandono tiene que ver más con la falta de presencia física, el abandono real físico, el abandono real emocional, la falta de apoyo, o sentirse dejado o solo. Entonces, si lo hilamos finito, decimos, y tienen cierta relación. Lo que pasa es que la creencia central que formamos cuando tenemos la herida del rechazo es, y nuestro miedo más grande es no ser aceptados. Nuestro miedo más grande cuando tenemos la herida del abandono es, voy a ser abandonado. Entonces, hay como una línea muy, muy finita. Y
el abandono está relacionado con la ausencia, el rechazo se vincula con una negación profunda de identidad. No me gusta lo que eres, no me gusta lo que veo, no me gusta lo que siento. Entonces hay como una distancia invisible que se produce y que en algún punto es, no puedo ser quien soy. Porque si soy quien soy, esta persona no me quiere. Entonces creo que ahí está como un poco la diferencia, Fer, entre el abandono y el rechazo. Muy interesante. Y por ejemplo, ¿qué estrategia desarrolla un niño o una niña para dejar de sentir el dolor del rechazo? Bueno, esto que traes es interesante, ¿no? Porque hace un ratito hablaba de la profundidad de la herida. Cuando tenemos una herida, ¿qué hacemos? Y pensémoslo, y para quienes nos escuchan, ¿no? Cuando nosotros tenemos una herida, en función de la profundidad que tenga esa herida, el dolor es mayor, ¿no? Muchas veces, ¿no? Entonces, y la estrategia o los mecanismos que construimos en función de la profundidad de la herida, la máscara o la estrategia es más gruesa, ¿no? Entonces, mientras más profunda es la herida, más grande es la máscara que nos ponemos para protegernos, ¿no? Entonces, esto es interesante porque la máscara viene a cumplir una función fundamental. Es, ¿me duele? No la toques. ¿Dónde se empieza a volver a remover nuestras heridas de la infancia? A través de la pareja. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la pareja es esa persona con la que tenemos cotidianidad, con la que tenemos intimidad física, con la que tenemos intimidad emocional, y es quienes están más cerca de nosotros. Viste que hay como una evolución, ¿no? Cuando somos chicos es nuestros padres, cuando somos adolescentes nuestros padres pasan como a ser un segundo plano y buscamos ese círculo de pertenencia cuando somos en amigos, cuando somos adolescentes, y cuando somos grandes, nuestro círculo o nuestro espacio como más cercano de pertenencia es la pareja. Entonces las heridas se empiezan a ver ahí y es cuando el ego muchas veces se activa. El ego es fundamental. Te vengo a proteger de eso que tiene que ver con tu historia. Ahora, vos me preguntás a mí qué estrategias desarrollamos para que cuando esté esa herida no nos toque. Muchas veces nos volvemos hasta invisibles, ¿no? Paso desapercibido para no molestar o ser criticado. Es decir, si yo tengo la sensación de que vos no me vas a aceptar, de que no voy a encajar, por ende me vas a rechazar, es preferible como invisibilizarme, ¿no? Como decir, esas personas que están pero no están, ¿sí? Y una de las estrategias que la veo muy marcada, por lo menos en mí y en las personas con las que he trabajado durante años, es esta necesidad de desarrollar como un perfeccionismo extremo, ¿no? Es decir, si soy perfecto, que entendemos que la perfección no existe, es una idealización de lo que deberíamos ser o cómo deberíamos ser, aparentemente si yo busco esa perfección, ¿por qué? Porque cuando era chiquito me criticaban, me comparaban. Cuando hay comparación hay un estándar. Entonces ese perfeccionismo me lleva a cumplir ese estándar por creer que a través de ser perfecto voy a merecer amor. Tratar de no equivocarnos, no ser criticados, porque cuando estamos con la herida de rechazo a vivo, ¿no? Ahí en carne propia, la crítica es lo peor que podemos recibir, ¿no? Entonces ese perfeccionismo es muy, muy importante, reconocer esa estrategia. Y otra cosa que es muy importante es como hay un aislamiento emocional, es como no quiero que me veas, que tiene que ver con la invisibilidad, ¿no? Y tiene una voz interior muy fuerte, Fer, que esto es interesante para quien nos escucha y que lo podemos debatir ahora, ¿no? Si el miedo a no ser aceptado y fue originado por la crítica, por la comparación, por la desvalorización cuando somos chicos, esa voz queda en nuestra cabeza. Entonces, cuando yo soy adulto, tenemos como una autocrítica muy feroz, ¿no? Como muy constante
de autocrítica, de nada es suficiente, no soy suficiente, lo que hago no es merecedor de, y como consecuencia muchas veces estamos en ese espacio de perfeccionismo, ¿no? Es como en esa búsqueda de cumplir con esos estándares que creo que hoy siguen estando. Es como, por ejemplo, sí, una chica o un hombre que están en una reunión de trabajo y no da su opinión. No da su opinión porque siente que no es valioso, que lo van a rechazar. Si digo lo que pienso, capaz que se burlen de mí, se rían, entonces prefiere como quedarse callado, ¿no es cierto? Total. Y algo toca la herida, ¿no es cierto?, de lo que es el rechazo, el abandono. Total. Esto es interesante, ¿no? Como decir, bueno, me vuelvo invisible porque así me aseguro de no ser rechazado. Lo que pasa es que, como hablábamos al principio, ¿no? En esta invisibilidad, en este no poner nuestras necesidades, en no poner en valor nuestras palabras, lo que sentimos, perdemos como un espacio muy, muy interesante de autenticidad. En ese intento de agradar o de no ser criticado o de búsqueda de aceptación o desde el miedo al rechazo, una manifestación clarísima en nuestra adultez es esas personas que viven en adaptación constante al otro. De volvernos agradadores seriales, ¿no? Porque si yo te agrado y estoy en función de vos y hago lo que vos querés, fíjate cómo la conducta del niño sigue estando en el adulto. Seguramente el niño que fue rechazado estaba en esa búsqueda de aceptación a través de agradarte, de ponerte a vos primero, de cumplir tus expectativas, de mírame. De adulto hacemos lo mismo. Nos seguimos siendo ese niño agradador en ese intento de buscar amor. Y de la adaptación extrema. Una cosa es que yo me adapte, vos y yo estamos en pareja, Fer, por darte un ejemplo, y yo tengo una tendencia a querer complacer, a adaptarme. La pregunta que precede es ¿desde dónde y para qué estoy en esa búsqueda de agradarte, en esa búsqueda de complacencia? Ojo con esto para quienes nos escuchan, ¿no? Muchas veces buscamos agradar porque somos seres sociales y queremos esa aceptación, y muchas veces complacemos a nuestros hijos, a nuestras parejas, a nuestros jefes, a la autoridad. Ahora, cuando ya lo vemos como un patrón y que cuando pensamos en la idea de dejar de agradar, de dejar de adaptarnos, aparece este miedo de decir, pucha, y si lo dejo de hacer, puede ser que sea rechazado, ahí es cuando la herida del rechazo está más latente. Para que quienes nos escuchan no piensen de decir, uy, bueno, pero a mí me gusta agradar, o yo soy súper adaptable. Cuando lo veo sistemáticamente, ahí es cuando hay un mecanismo, digamos, como muy, muy marcado de la herida del rechazo. Esto, Fer, que traes, ¿no? No dar la opinión, de quedarse callado, de invisibilizarse, tiene que ver con una infravaloración, ¿no? Me pongo por debajo de... Y claro, si toda la vida estuve acostumbrado a la comparación y en esa comparación yo siempre quedaba por debajo, sistemáticamente yo me siento por debajo. Y estamos constantemente buscando el reconocimiento afuera. Ahora, es muy loco y quiero ver qué te pasa con esto, ¿no, Fer? En esa búsqueda de reconocimiento en el afuera, los que atravesamos la herida del rechazo tenemos una profunda dificultad de recibir elogios, cumplidos, feedback positivo. Entonces es muy loco, ¿no? Porque digo, bueno, yo quiero ser aceptado. Cuando lo soy y me dan este cumplido, este elogio, este feedback positivo, hay una parte que no puede tomar. No lo puedo tomar porque está una creencia ahí muy fuerte de no soy digno de ser amado o de amar o de ser aceptado. ¿Te ha pasado esto, Fer, que de repente, no sé, en el trabajo, con tu pareja, que te traen esto, ¿no? Lo lindo que haces las cosas, cómo lo estás haciendo, te traen tu valor personal y decís, tal cual, no están hablando de mí, ¿no? Me pone como una sensación incómoda, como decís vos allá. Aparte, bueno, de que con mis vínculos, ¿no es cierto? Cuando me vienen a decir todas cosas lindas y todo esto, como que me pongo colorado y me pongo incómodo de hablar esas cosas, ¿no?
Y después también tengo un canal de YouTube donde hay gente que te escribe comentarios positivos y todo eso, y muchas veces lo dejo pasar porque no sé qué contestar. Sos un genio, sos un esto, y yo no siento que es para tanto y no me gusta ponerle corazoncito ni nada de eso, lo dejo como pasar, no contesto porque me da como un calor, digamos. Ok. Pero cuando alguien me pone algo malo, ahí nomás estoy como un asesino de teclado, ¿viste? Quiero ir a tocar esa herida. De... Mira, qué loco, ¿no? Cómo funciona la cabeza. Esto está buenísimo, Fer, porque dices, bueno, cuando recibo cosas positivas, como que no concuerda con la creencia, pará. Mi creencia es, no soy buena, no soy aceptada, no soy digno de. Entonces, me traen cosas y es decir, no machea. Ahora, cuando vemos la crítica, cuando vemos esto que nos llama de nuevo a buscar la perfección, decir, sí, con eso sí me siento identificado. Entonces, nosotros mismos, cuando estamos tan acostumbrados a funcionar desde ahí, entramos como en un círculo, ¿no? Y decir, a mí me pasaba, por suerte hoy me pasa muchísimo menos, creo que, no sé si está trabajado del todo, pero ha disminuido, a mí también me pasaba, ¿no? Cuando me decían, bueno, qué lindo que comunicás, qué buena que sos con esto, era como si hubiesen estado hablando de otra persona, como que me despersonalizaba. Ahora me decían, bueno, en esto no estuviste tan bien, ahí como que volvía en mí y decía, ok, ahora sí soy yo, ¿no? Y qué loco, porque en el fondo, en esta cuestión de agradar, en esta cuestión de adaptarnos, estamos buscando el reconocimiento, pero cuando llega no lo podemos tomar. Porque no sabemos. Y esto es interesante, ¿no, Fer, de lo que traes, cómo la herida del rechazo está tan marcada que independientemente de la afuera, de lo que nos traiga la afuera, el rechazo ya es interno, ¿no? Tal Entonces, cual, claro, que te está rechazando, bueno, hasta que, ¿no es cierto?, empezás a decir, ¿por qué no lo recibo si la gente puede ser que sí le ha quedado algo, que esto, que entonces empezás con timidez a contestar, a decir otras cosas, ¿no? Pero sí, cuesta. total, y que al rechazo ser interno pueden pasar cosas maravillosas en el afuera. Pero si no hay un proceso interno, primero de aceptación de lo que nos gusta y de lo que no, porque la aceptación también es, acepto eso que no me gusta, no lo rechazo. Fíjate como yo tengo mis sombras, mis luces, vos también, las personas que nos escuchan, hay cosas que no nos gusta de nosotros mismos, que decimos, me gustaría ser distinto, me gustaría hacer las cosas distinto, me gustaría tener resultados distintos. Con eso que no nos gusta, ¿qué hacemos? Lo rechazamos. Entonces funcionamos igual como fuimos programados desde nuestra primera infancia. Ahora, eso que no me gusta, eso que siento que no está bueno en mí, lo rechazo o lo acepto, porque si no lo acepto no lo puedo modificar. Entonces, es como estar en esa búsqueda en el afuera de reconocimiento, de aprobación, de ser agradador, cuando internamente no lo hacemos con nosotros. Por eso, cuando pasan el afuera es como, esto no es mío. ¿Por qué? Porque yo tengo que ser perfecto. Esta persona no está viendo todo lo que yo realmente soy de malo. Entonces, el rechazo es interno. Afuera pueden estar pasando muchísimas cosas que si el trabajo no se hace adentro para afuera es muy difícil, ¿no? Y saliendo y terminando de responder tu pregunta, Fer, con estas conductas, ¿no? De aislarme emocionalmente, de ser invisible, de tener una autocrítica muy fuerte, de esta búsqueda de perfección constante, ¿no? De decir, bueno, de agradar, de complacer, de recibir elogios, una de las conductas evasivas que tenemos cuando tenemos la herida del rechazo es evitar el conflicto. Porque el conflicto es sinónimo de rechazo. Claro, de me van a dejar de querer, no me van a ver, me van a abandonar, me van a rechazar. Entonces, evito el conflicto y desde ahí creo que consigo aceptación. El tema es que cuando evito el conflicto, estoy rechazando lo que siento. No lo pongo sobre la mesa, el rechazo sistemáticamente está. Es decir, si yo pongo afuera y pongo lo que me pasa, ahí hay un proceso de aceptación conmigo. Entonces, no puedo pretender ser aceptado en el afuera cuando no he hecho un proceso de aceptación interno. Ahora,
mucha gente nos pregunta en las clases, ¿no, Fer? Y decir, bueno, entonces primero me tengo que aceptar yo para poder después estar en pareja. No, muchas veces nuestras grandes heridas se trabajan con y a través de la pareja. El tema es qué tipo de parejas elegimos, ¿no? La persona que me refuerza y me toca esa herida de rechazo y es fría, es distante, es crítica, es manipuladora, que toca esa herida, o elijo parejas donde la herida también está, pero que hay una responsabilidad afectiva donde podemos trabajarla, ¿no? O sea, muchas veces insistimos en vínculos que tienen características similares a las que fueron las características de nuestros padres, y decir, mientras más te toca la herida, más profunda y más se abre. Entonces, esto es interesante también. ¿Qué tipo de pareja suelo atraer, ¿no? Cuando estoy con esta herida latente en mi adultez. ¿Y cuál sería, por ejemplo, Sasha, la peor pareja que puede tener alguien con una herida de abandono? Mira, digamos que esto es interesante, ¿no? De decir, si yo tengo esta herida y fue originada en algún punto en mi círculo primario, probablemente busque inconscientemente personas que se parezcan a quienes me originaron esa herida, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de pareja suele atraer a una persona con la herida de rechazo? Tiene la pareja que es distante, son frías, son egocéntricas, y las que refuerzan sobre todo la creencia de no merezco ser amado y que tengo que hacer de todo para recibir valoración. Una tendencia también muy fuerte es, cuando tengo la herida del rechazo, es buscar personas a las que yo creo que necesito salvar, ¿no? Es como ponerme en un rol de salvador, para que si te salvo, ahí me logres amar, ¿no? Por fin voy a ser valioso. En esa búsqueda, lo que hacemos es reforzar esta creencia. ¿Y qué solemos hacer, no? Cuando nos tocan esta herida, Fer, es huyo. La máscara que tenemos cuando estamos en la herida del rechazo es huir. Antes de que me rechaces vos, te rechazo yo primero. Entonces, suelen ser personas que se suelen retirar primero de los vínculos, suelen desaparecer ante el conflicto, suelen reaccionar con mucha intensidad emocional, pero hacia adentro, nunca hacia afuera, ¿no? Y hay una tendencia a idealizar la pareja. Como yo estoy por debajo, esto que traías vos, ¿no? Con tu papá, que solemos idealizar a la pareja, esperando que nos acepten, y obviamente no hay una aceptación total nunca, ni para con nosotros, ni del otro. Y lo que hacemos es muchas veces entrar en una frustración, ¿no? Ni nosotros aceptamos 100% a nuestra pareja, ni a nuestros hijos, ni nuestros hijos nos aceptan totalmente, pero una cosa no es aceptar en totalidad y otra cosa es estar en la crítica constante, ¿no? Entonces, esto es importante, entenderlo. Así, tal cual. Y también, bueno, se sienten como que siempre tienen que estar agradándole a la pareja, siempre tienen que estar haciendo cosas para o no mostrarse tal cual es, o no emitir una opinión por también el miedo de que la pareja se vaya o que la deje, o también ellos sentirse abandonados, o se va antes, como decís vos, ¿no es cierto? Total. ¿Y cuál es la máscara que usamos en la adultez con Mira, estos años? la máscara es la huida, ¿no? Tengo el rechazo, mi gran miedo es la no aceptación, entonces huyo, ¿sí? Se evita el compromiso emocional y los vínculos profundos, porque el miedo está, mientras más profundizo, hay más probabilidad de que me conozcas, más probabilidad de que veas realmente quién soy, y en esa creencia de no soy suficiente y no merezco ser amado, si me conoces de verdad, probablemente me rechaces, ¿no? Entonces, la máscara, y obviamente, volvemos con esto, hay distintos grados de profundidad de una herida. Mientras más profunda es la herida, más gruesa es esa máscara para protegerla.
Hay pensamientos como muy recurrentes, ¿no? Molesto a los demás, no soy suficiente, mejor solo querido, ¿no? Mejor solo que rechazado. Y hay un mecanismo también en esta estrategia, ¿no? O esta máscara a racionalizar todo, intelectualizar, no poder conectar con, o una dificultad, no sé si ser tan general, ¿no? Pero no tener como una dificultad en conectar con lo que sentimos, porque es difícil entrar en nuestro mundo emocional y poder aceptarlo, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces le pregunto a la audiencia, ¿no? Ante un conflicto, ante una crítica, ante una desvalorización, solemos huir. Insisto con esto, ¿no? Hay espacios donde la máscara tiene una función muy clara. Es decir, no me toques la herida. Entonces, hay espacios vinculares donde está genial que esa máscara esté funcionando, porque digo, yo acá no quiero quedarme. Y esto es interesante para quien nos escucha. Los vínculos en los que estamos, ¿nos tocan las heridas o buscan cuidarlas? En la herida del rechazo, estoy con una persona que ante el conflicto rechaza mi punto de vista, ante una negativa, huye frente a algo que hago de una manera distinta, me critica, o es una persona que acompaña ese miedo de no ser aceptado y no toca la herida. Esto lo traigo, Fer, porque muchas veces buscamos resarcir o curar, sanar, que dijimos que no se cura ni se sana la herida, con personas que lo que hacen es tocarla más. Entonces, ahí está buenísimo que esté la máscara. Es decir, y acá me vas a tocar la herida a fondo, ahí la máscara tiene un para qué. Huyo, chao, me voy, no quiero esto para mi vida. No implica que la herida se vaya, implica que quiero aprender a cuidarla, y para eso tengo que aprender a elegir distinto las personas con las que me vinculo, y no desde el inconsciente que va a buscar tener razón. No soy suficiente, no soy digno de, no voy a recibir valoración. ¿Por qué? Porque le quiero dar la razón a mi creencia. Entonces, salir de eso creo que es un paso importante. Decir, ¿qué entornos hoy o qué vínculos hoy tocan constantemente esa herida? Que lo que hacen es darme la razón. No soy suficiente, no me van a aceptar, no soy digno de. Está bien. Y también puede ser que uno solo se vaya poniendo, ¿no? Me imagino alguien que no quiere salir a socializar o no quiere ir al pub, a un recital o juntarse con amigos. Es decir, no puedo encajar, capaz que no encajo, alguien me va a mirar mal, alguien no le va a gustar mi pelo, lo que sea, y se queda recluido en su casa y ahí está en su zona segura, ¿no es cierto? Con su herida ahí bien latente. Totalmente. Es otra manera de cuidarnos de esa herida, ¿no? Como la no exposición. Entonces, no me expongo. Si no me expongo, las probabilidades de ser rechazado son menores. Entonces, huyo de esos espacios donde está potencialmente el rechazo latente. Excelente. Y podemos repasar ahí, Saya, qué tipo de parejas atraen a una persona con herida al rechazo. Mira, solemos atraer personas con mucha autocrítica, con mucha crítica hacia la pareja, personas con ciertos rasgos de superioridad, ¿no? Esto que fíjate cómo lo traíamos en la primera infancia, siempre me compararon. Entonces la pareja que suele atraer la herida del rechazo es la pareja que desvaloriza y pone por debajo, como si él estuviese o ella estuviese por encima, personas distantes, egocéntricas, que volvemos con esto, refuerzan esta creencia de no merezco ser aceptado, ¿no? Esto es como muy, muy común, y que refuerzan la creencia de no soy suficiente. O sea, como en sus conductas diarias aparece como esta sensación de haga lo que yo haga, agrade, desagrade, vaya, no vaya, no soy suficiente para esta persona. Como probablemente sentí en mi primera infancia que no era suficiente, no cumplía las expectativas y por eso había como esta barrera de hasta acá, no eres parte de.
obviamente se puede profundizar mucho más, ¿no? O sea, en estos podcasts estamos dando como un pantallazo genérico para que las personas se vayan como rechequeando. Después, bueno, vamos a estar haciendo algunos cursos y algunos espacios, ¿no? Como para realmente entrar a profundidad en esa herida y decir, bueno, ¿qué puedo hacer hoy desde mi ser adulto para trabajar y resignificar esa herida, ¿no? No sanarla porque el niño que fue herido fue herido. Bien. Bueno, yo he leído sobre las heridas emocionales que muchas veces lo usan en la psicología oscura, más que nada los que escriben libros, ¿no es cierto?, como para manipular o meter el dedo ahí en la llaga para obtener fines políticos o enfermos de esta parte, o sea que tiene que tener como una ética esto, ¿no es cierto?, de conocer las heridas, de mirarla cada uno, saber si alguien tiene una herida de pareja, de no meterla por ahí, sino que afrontarla también juntos. ¿Qué se puede decir sobre eso, Sasha? No, yo creo que es importante que tiene que ver un poco con la responsabilidad afectiva, que es un término que está como muy de moda, ¿no? Y que está en las redes, está ya en lo que es la responsabilidad afectiva, de entender que frente a mí también hay un niño herido. Y que cuando yo me pongo frente a un otro, también va a salir ese espacio mío. Y que muchas veces las discusiones, los malos entendidos, la falta de claridad en algunos aspectos es porque son dos niños que están buscando defenderse, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces vemos quizás en espacios vinculares que hay un problema y el problema deja de ser visto, el problema y nos empezamos a atacar, a defender o a huir del otro? Y el problema que se originó deja de ser visto y no nos vemos como dos personas que decir, bueno, ¿cómo hacemos los dos para atacar este problema? ¿Cómo determino yo, cómo acompaño yo con mis actitudes? No es responsabilizarme por el otro, no es responsabilizarme de su herida, porque eso tiene que ver con la individualidad del otro, pero sí mi responsabilidad es decir, bueno, si yo sé que esta persona tiene una herida de traición, tiene una herida de abandono, tiene una herida de humillación, de injusticia, de rechazo, ¿cómo hago yo no para alimentar esa herida? Y que a veces naturalmente las tocamos, ¿no? O sea, porque nada, somos seres humanos, somos seres emocionales, a veces reaccionamos desde nuestro ser menos racional y más emocional y tocamos, pero cuando las tocamos quizás después de tener conciencia y poder charlar y poder decir, mira, me equivoqué, ¿no? Que esto es lo que hablábamos el podcast pasado, Fer, yo creo que una de las grandes problemáticas que tenemos nosotros en el área vincular es no poder tener una autocrítica. Y no hablo de la crítica de la que hablábamos ahora del rechazo, ¿no? De infravalorarme, sino de decir, pucha, ¿qué parte de responsabilidad tengo yo de que este vínculo esté funcionando como está? ¿Qué puedo mejorar yo? ¿Qué puedo cambiar? ¿Cuáles son mis actitudes que afectan al otro? Porque ahí es donde se empiezan a generar vínculos sanos. El vínculo sano se construye y se requiere de que las dos personas se miren, que las dos personas sean conscientes, de que las dos personas puedan tener esta mirada reflexiva, que puedan poner la vulnerabilidad sobre la mesa, ¿no? Decir, mira, ¿sabes qué, Fer? Cuando vos haces esto, a mí me pasa esto. ¿Qué hacemos? ¿No? ¿Qué podemos hacer en conjunto? Me duele. Cada vez que vos tenés una actitud de criticarme o de que tengo que hacer las cosas distintas, a mí me duele. Y ahí empezar a tener el termómetro, ¿no? De cuál es la reacción del otro, si el otro busca modificar, cambiar, por un tema de higiene afectiva. Y fíjate que no uso la palabra de higiene afectiva de manera casual, hay una herida y tenemos que aprender a darle higiene a esa herida a través de los vínculos que construimos y los vínculos que elegimos, ¿no? Ahí tengo una amiga que está empezando a salir con un chico y tiene la herida del rechazo a pleno, ¿no? Y está con una necesidad de huir, ¿no? Como tengo que irme de acá. Y lo tiene muy, muy visualizado, muy reconocido. Y dice, tengo como una tendencia, iba el otro día en el colectivo y lloraba, y decía, y si no me quiere más, y si esto fue lo que fue, como una sensación de me van a rechazar, o esto no va para ningún lado. Y digo, y me decía, ya estoy activando mi plan de emergencia, ¿no? Mi plan de salida. Y lo lindo es eso, reconocer, porque a lo mejor hace años hubiese salido y se pierde de algo, y sobre todo cuando el otro le está manifestando atención, presencia, estabilidad, aún así hay como una necesidad de decir,
quiero huir de este espacio por miedo a. Entonces, esto es interesante y dejar como reflexión, Fer. Cuando hago lo que hago, ¿lo hago desde el miedo? ¿O lo hago desde un lugar más, desde un lugar más consciente? Bueno, voy a agradar a Fer, voy a huir de Fer, voy a invisibilizarme. ¿Es desde el miedo o desde un lugar que puedo empezar a trabajar con más conciencia? Creo que es un poco lo que está bueno que empecemos como a pensar. Y esto, ¿no? El mayor dolor que tiene la herida del rechazo es no ser visto por el otro, no ser aceptado por el otro. Y a veces el camino empieza a ser por no vernos a nosotros mismos y no aceptarnos a nosotros mismos. ¿Cuántas cosas de nosotros mismos seguimos en un rechazo absoluto interno? Y queremos que la fuera pruebe, ¿no? Es decir, ¿qué cosas de mí hoy sigo rechazando? ¿Qué cosas de mí hoy no he logrado aceptar? Que no implica que no las quiera cambiar, ¿eh? Pero si no las acepto, es como no puedo hacer ese primer clic de decir, ok, me pertenece, es mío, lo acepto y después sí transformarlo. Entonces el rechazo viene por casa muchas veces, ¿no? Tal cual. Bueno, creo que quedó ahí todo completo. ¿Hay alguna pregunta que no te hice, Saya, que quieras desarrollar sobre el No, tema? no, yo creo que no, Fer, creo que es un primer pantallazo de esta herida, de nuestras conductas, de las máscaras, de cómo se origina y sobre todo, a mí me gustaría dejar este mensaje y creo que es algo que es importante y que lo atravesé yo, ¿no? Cuando no somos conscientes de nuestras heridas, elegimos parejas de manera inconsciente que las siguen tocando, ¿no? Es como cuando empezamos a ver qué cosas nos duelen, qué cosas nos afectan, qué cosas nos movilizan, empezamos a tener una conciencia distinta de la conducta del otro. Empezamos a tener una conciencia distinta de decir, yo no quiero seguir buscando parejas con estas características, ¿no? Porque eso es lo interesante, la pareja la elegimos. La elegimos de manera inconsciente, la elegimos de manera consciente. Entonces, ese es un poco el mensaje, ¿no? Es decir, ¿qué vínculos hoy cercanos me activan constantemente la herida de rechazo? Porque sí, porque eventualmente, por más pareja sana que tenga, por más vínculos sanos que tengo, quizás frente al comentario, frente a alguna situación, tocó mi herida. Bueno, listo, ya está. No podemos emburbujarnos y decir nadie me va a tocar la herida. El tema es cuando es constante. Los vínculos de trabajo, vínculos de amigos, vínculos de pareja. ¿Hay algún vínculo que esté ahí tocando esa herida y que yo necesite protegerme? Porque al final es muy triste, Fer, cuando nos vinculamos y estamos como con una persona que no las toca, al final nos terminamos protegiendo todo el tiempo. Y cuando nos protegemos no podemos dejarnos ver. Entonces, creo que lo lindo de estar en un vínculo es que el otro nos vea, dejarnos ver y no estar en esa necesidad de defensa, ¿no? De me protejo de... Eso quería como quizás hacer como el cierre. ¿Vos, Fer, te hubiese gustado hacerme otra pregunta o vos traer algo de alguna experiencia personal que quieras dejar? Sí, bueno, esto de rechazo, bueno, me imagino así muchas cosas, ¿no? Bueno, esto de no hablar en el trabajo, no solamente también en la pareja, ¿no? De cuando sos adolescente que no puedes pertenecer a un grupo porque qué sé yo, tener pelo largo, sos alto, sos bajito, sos gordito, sos flaco, lo que sea. Y como eso vas generando un autorrechazo y después como que vas repitiendo esos patrones una y otra y otra y otra vez y sigue doliendo porque no te animaste a hablar, no te animaste, capaz que nada que ver, a todo por ahí autopercepción. Total. Vos imaginaste todo eso, así que creo que el capítulo estuvo muy completo. También sé que preparaste unos ejercicios para que la gente haga Sí, esta semana. sí, son ejercicios, no es para que los hagan todos, a lo mejor resuenan con uno más, uno menos, y tiene que ver con esto, ¿no, Fer? Para mí, por ejemplo, escribir es muy terapéutico, porque en algún punto dejamos salir emocionalidad y la primera propuesta es esta, ¿no? Es decir, bueno, si mi herida del niño, la herida del rechazo aparece en mi infancia, que podemos escribir como un pequeño diario, una pequeña carta del niño rechazado y que escriban una carta
desde nuestro niño interior a nuestro yo adulto, ¿no? Que podemos conectar con esas sensaciones como más vívidas, más están más presentes y que le podemos preguntar a ese niño cuándo empezamos a esconderlo, ¿no? Cuándo empezamos a dejarlo que no fuera visto, cuándo empezó a buscar esa aprobación constante, cuándo empezó a ser esa persona tan agradadora, cuándo empezó a ser esa persona que estaba huyendo constantemente del conflicto y que empiece a preguntarle a ese niño, ¿no? Que pueda escribirle esa carta a ese niño, que decir, bueno, ¿cuándo me empezaste a esconder? ¿Y cuál es el miedo o qué crees que pasaría si dejamos salir a ese niño, ¿no? A ese niño que quedó como ahí encerrado en un montón de creencias. Entonces es como visualizar individualmente cómo todavía ese niño sigue en esa búsqueda de aprobación a pesar de que somos adultos, ¿no? Teníamos otro ejercicio, Fer, que es como un acto más simbólico de que cada uno pueda elegir una foto de la infancia donde nada, sea una foto que les transmita cierta emocionalidad y que la puedan colocar en un lugar visible y que puedan esto, ¿no? Hoy abrazo a ese niño aunque antes te haya escondido, ¿no? Que esta necesidad de escondernos para no ser visto es como darle visibilidad a eso que tuvimos como la necesidad de esconder y que un trabajo desde el adulto puede hacer que se empiecen a preguntar qué partes de hoy rechazo de mí mismo. ¿A quién estoy esperando que me elija para poder sentirme valiosa? Creo que es una pregunta muy potente y cuando aparezca quizás el nombre de una persona, no sé, estoy esperando que me elija o que me valide o que me acepte o que me mire esta persona, empezar a ver qué similitudes hay con las personas donde se originó mi herida del rechazo, ¿no? Yo durante muchos años estuve en búsqueda de esa aceptación de una expareja y después mucho trabajo entendí que esa expareja tenía grandes rasgos parecidos de donde se originó mi herida. Y la última pregunta, que a nosotros siempre nos gusta abrir posibilidad y no dejar por ahí solo la reflexión de lo que no, es ¿qué podríamos empezar a hacer hoy para empezar a elegirnos vos, dejar de rechazarnos a nosotros mismos, aunque sea un poquito, ¿no? Esto de decir, bueno, si tengo una tendencia a agradar, ¿qué podría ser distinto? Si me da miedo el conflicto, ¿cómo puedo empezar a ponerlo sobre la mesa? Si tengo una tendencia a sobreadaptarme, a no poner límites, ¿qué cosas chiquititas? Porque obviamente son heridas profundas y las conductas están ahí para algo, para protegernos. ¿Qué cosas chiquititas puedo empezar a hacer hoy para empezar a sacar esa máscara que está como para algo, ¿no? Y que sanar o trabajar no es dejar de sentir, sino es dejar de huir de lo que sentimos. Hay como 3 ejercicios que pueden estar complementando este podcast que hicimos juntos, Fer. Excelente. Bueno, y ahí también una meditación. ¿Querés traer la voz? Dale, a esa meditación la preparo y la dejo acá en el canal. Una meditación de, más que nada de esta herida específicamente, ¿no? Perfecto. Y de abrazar al niño interior, bueno. Total. Buenísimo, eso está prometido ahí para la gente. Bueno, a mí en especial me encantó el capítulo, el episodio 2, Saya. Creo que también es una de mis heridas, no con más fuerza, pero una de mis heridas, creo que se abarcó bastante. Así que esperemos que la gente comente ahí, que nos ayuda muchísimo comentando cualquier cosa, con un like, compartiendo a gente que crea que lo puede necesitar. Y ya más adelante vamos a abrir un grupo de WhatsApp donde todos los días van a ir recibiendo anotaciones así para ver desde los valores cómo estamos funcionando y vamos a tener una comunidad ahí contestando para que se conecten entre ustedes y para también estar ahí en contacto con nosotros. Totalmente, Fercho. Así que, nada, para mí un placer, como siempre, compartir estos espacios. Gracias a quienes nos están escuchando. Y como trae Fer, ¿no? Si te gustó, si sientes que es un contenido de valor,
si a lo mejor no te identificas con la herida de rechazo, pero con lo que fuiste escuchando dijiste, pucha, tengo a alguien conocido que puede estar con esta herida de rechazo, me parece interesante que podamos como ir brindando estos espacios a más gente porque insistimos con esto, el autoconocimiento nos otorga poder y libertad. Así que gracias, Fer, y nos vemos en el próximo capítulo que vamos a estar hablando de la herida del abandono, que Muy también es bien, muy interesante. excelente, va a ser muy interesante. Buenísimo. Bueno, gracias y chao, chao. Gracias a todos.